예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주나
Mis hermanos, ¿no? Por la gracia del Señor es que nos encontramos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Él nos permite su palabra mediante el siervo, ¿no? Y así también podemos avanzar y seguir adelante. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Hemos sido comprados, ¿no? Por Cristo, con su sangre. De esa manera hemos recibido la salvación, solamente por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y hemos recibido esa salvación, la cual el mundo busca, ¿no?
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, y hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad. Cristo se ha llevado todas nuestras aflicciones, nuestras situaciones, nuestras enfermedades, todo aquello que nos causa dolor. Él se lo ha llevado. Debemos creerlo, ¿no? Desde el fondo de nuestro corazón, y que Él trabajará y Él hará su obra con nosotros. Por eso debemos avanzar confiados en la palabra, ¿no? Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno 275. Himno 275, lo debes compartir.
este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y es al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Cristo nos ha dado, ¿no? Muriendo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, es el Evangelio el cual nos ha permitido, y es aquello que debemos compartir entre los hermanos, entre aquellos que tampoco conocen ese Evangelio, ¿no? Recibiendo la palabra del Señor y recordándonos en nuestro corazón que somos justos, santos y perfectos, y de esa manera presentarnos ante el Padre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clavaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro
como cristal, fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí Dios hace el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Es la primera estrofa, ¿no?, de este himno, el 458, junto a la cruz. Él nos ha perdonado de nuestros pecados, ¿no? Con su sacrificio, Él se ha ofrecido por nosotros. Recibamos esta palabra, ¿no?, y este evangelio, y podamos compartir con otros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.
tal como somos, ¿no? Así Dios nos amó. Él tuvo misericordia de nuestras vidas. En esta palabra dice, ¿no? Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Estamos aquí, ¿no? Escuchando su palabra, queriendo avanzar solamente por Él, confiados en Él, y avanzar y seguir adelante, porque Él así también nos lo permite. Cuán hermoso es que los hermanos estén juntos y unidos, ¿no? Por eso reconozcamos a Dios en todo y avancemos de esa manera. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Es Jesús mi amante guía, como más podré temer, dudaré de su porfirio, si me iré. La paz y el gozo suyo soy por la fe, en la lucha y el reposo en su amparo. En la lucha y el reposo en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi Padre en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Sí, Él es nuestro amante guía, ¿no? Ese himno decía así, ¿no? El himno 216. Sí, hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener el servicio dominical, ¿sí? Y esta mañana también, por la gracia de Dios, Dios nos permite pasar un tiempo muy precioso. Amén, hermanos. Y voy a invitar una vez más a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, aquí. Pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio disponible. Y así, de manera ordenada, juntos podemos también iniciar el servicio dominical. Voy a invitar en esta mañana al hermano René Ramos, quien va a orar. Por favor, puede pasar. También voy a aprovechar a pedir a los hermanos que puedan ir apagando sus celulares, por favor. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana estamos delante de ti, reunidos. Y primero agradecerte, Padre,
por todas las cosas que nos permites. Así también nos permites llegar a tu iglesia para que todos juntos con un solo corazón podamos alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, dar testimonio de todas las cosas que nos permites diariamente, sean malos o buenos, es por tu voluntad solamente, Padre. Así también en este día, permítanos tu gracia y misericordia en este lugar y permita también que todos los hermanos, hermanas puedan llegar a este lugar, así también los invitados, para que podamos recibir tu corazón por medio de tu siervo, Padre. Venimos a alimentarnos espiritualmente, porque sin tu palabra no somos nada delante de ti. Por tu palabra solamente podemos avanzar. En este tiempo tenemos actividades, Padre. Para eso te pedimos que usted nos permitas un corazón, un solo corazón en la iglesia, dispuesto y desprendido para avanzar en este evento, Padre, porque van a llegar tus siervos a un seminario bíblico y usted mismo se glorificará en aquel seminario. Para esto solamente queremos hallar tu gracia, Padre. Asimismo también hoy queremos hallar tu gracia escuchando tu palabra y este servicio, este culto especial, queremos encomendar en tus manos, Padre. Así en esta mañana te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Queremos también agradecer a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, mandarles un fuerte abrazo a distancia y también invitarlos acá a la iglesia Misión Buenas Nuevas La Paz y poder participar y juntos escuchar la palabra de Dios. También saludamos a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales y de la misma manera extenderles la invitación. Esta mañana también por la gracia de Dios nos va a permitir escuchar los testimonios. Por eso voy a invitar ¿sí? a los hermanos, quien desea compartir su testimonio en esta mañana, quien desea glorificar. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos, hermanas. Primeramente, quisiera dar la bienvenida a las jóvenes que vinieron de Corea como misioneras, y es una gran bendición que nos permite Dios, ¿no? Que vengan a conocer Bolivia y que experimenten cómo acá se siente el corazón de Dios. Es lo mismo, es un mismo lenguaje, es un mismo corazón. Yo estoy agradecido a Dios porque me ha permitido ser guía de la zona 18. Y es parte del centro, una parte, entonces he experimentado, ¿no? Como muchos evangelistas, al mismo tiempo guías, experimentaban cuando no había muchas personas que venían, aún llamándoles, todas esas cosas, pero Dios me ha permitido más que todo compartir con mi familia, ¿no? Aunar nuestros corazones, juntar nuestros corazones, descubrir nuestras debilidades y descubrirnos a nosotros mismos. Yo como papá me sentía bien orgulloso que mis hijos se expresaban, abrían su corazón para conmigo, tanto en sus dificultades de estudio, sentimental, cómo estaba en su corazón, cómo se sentían como hijos, qué sentían con respecto a mí. Entonces me abrían su corazón y se expresaban bien hermosamente. Entonces Dios me permitía experimentar esa situación. Qué bueno es experimentar esa situación porque veía en muchos hogares cómo Dios ha permitido mediante su palabra unir las familias, unir las dificultades y solucionar, pero mirando a Dios, y solo Dios nos muestra una solución bien perfecta. ¿No? Eso es lo que yo aprendía. Me enfocaba que yo estaba obrando correctamente con ellos, pero me hacían ver mis errores. Tenía que abrir más mi corazón con mi hijo Jan, con mi hijita Natalie, que ayer han tenido una presentación de jóvenes, se han divertido, qué bien lo han hecho con Dios. Y veía todo ese momento, veía cuando una persona avanza con Jesucristo, el mediador, que nos dio la salvación, que nos libró del pecado sin hacer nada, solamente creyendo, solamente despojándonos de nosotros, de nuestro ser. Y me ponía a reflexionar cómo realmente los jóvenes avanzan,
aún con las dificultades, aún llegando un poco tarde. Yo anoche le dije, ¿por qué tan tarde? Pero estaba con los jóvenes de la iglesia. Y creo que estaban las misioneras que vinieron, pero qué bien, ¿no? Qué hermoso. Así va a ser el campamento mundial que se va a realizar. Tenemos que juntar nuestros corazones. Yo veía de esa forma, ¿no? Veía que los hermanos no venían. Entonces, ¿qué iba a hacer? Tenía una sola vista, ¿no? La vista humana, que sentía en un momento peso, pero decía, no, me recordaba una palabra, un aliento que me daba un hermano de Perú cuando venía. Estaba en un cargo de hospedaje, y aún con mis falencias, con mis errores, debilidades, todo, Dios siempre mostraba el camino, mostraba la solución. Uno de esos hermanos me decía, hermano, tiene que avanzar. Muchas veces yo dudaba, seguía mi pensamiento, me decía esta hermana, ¿no? Y yo le escuchaba. Me decía una cosa bien importante, me decía, yo avanzaba con los siervos, dejaba mis cosas, iba a participar, dejaba mi trabajo. A un momento el pensamiento venía que iba a haber dificultad, no iba a haber dinero en la familia, aún así mismo desechaba todo eso y avanzaba, me decía esa hermana. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Todo lo que yo supuestamente he gastado, pensaba que he gastado, Dios me ha dado, pero Dios al mismo tiempo lo ha multiplicado mucho más. Tenga ese corazón, hermano, no dude, avance. Entonces veía eso. También al mismo tiempo una hermana me dijo, ¿no? Hermano, tenemos en una mano la Biblia, en otra mano nuestro pensamiento. Y a veces nos hace confundir, pero si nosotros somos justos, somos elegidos por Dios, cada uno de nosotros tenemos que expresar y pedirle al Señor que nos dé la palabra. Recordaba todo eso, y ahora que por la bendición, ¿no?, de Dios soy guía, tengo que ver con los ojos de Dios, más allá, no mirar ese momento, ¿no? Porque en un momento yo quiero ver claro, pero veo que es oscuridad, pero al final del túnel siempre está la luz, ¿no? Y entonces me siento bien dichoso porque de alguna forma Dios ha permitido que abra mi corazón a mi familia, a mi hogar, y sé que van a venir hermanos, voy a invitar hermanos, a nuevos vecinos, y Dios me va a permitir. Solamente tengo que ponerme, doblar rodillas y pedirle que me permita, que me dé sabiduría, que me dé su corazón para poder expresar todo lo que a mí me ha brindado en mi corazón. Estoy muy alegre y muy dichoso, ¿no?, de que tenga esa gracia y esa bendición de ser guía, ¿no? Y algún momento que haya alguna actividad, la casa donde vivo siempre está abierta, porque esa casa donde yo estoy viviendo es de Dios. Donde trabajo, el negocio que tengo es de Dios. Para mí ya desde el momento que mi hermanita no viene, mi hermana Roxana ha venido y tiene la salvación, una cosa bien clara me dijo, ¿no? Esto que ves aquí es de Dios y es para Dios. Eso tenemos que tener, hermanos. Yo estoy bien agradecido por Dios, porque Dios me ha dado mediante Jesucristo toda la alegría. Y tenemos que unir nuestros corazones. Y los hermanos, ¿no? Yo mismo, algún momento en las reuniones me escapaba, decía, no, tengo que hacer alguna cosa, pero unamos nuestros corazones. Cuando hay comunión de casados, juntémonos. No, eso es lo más importante. Gracias, hermanos, eso quería compartir. Sí, muchas gracias. Ahora voy a invitar, por favor, a la misionera Yugun Park. Y por la gracia de Dios, ¿no?, llegaron 2 misioneras temporales aquí a Bolivia. Entonces también nos van a compartir su testimonio, ¿no? Llegaron del programa de Gunius Corps. Adelante, misionera. Bueno. Buen día. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 박재은 단원이라고 합니다. Me llamo Park Jae-eun. Park Jae-eun, yo vine de Corea del Sur.
저는 지금 저는 서부산 교회에 있고요. Yo estaba congregando, ¿no? La iglesia Busan Oeste en Corea. 대학교를 졸업하고 이곳에 오게 되었습니다. Yo me gradué en la universidad, luego por ese programa CUNYUSCO podía llegar aquí en Bolivia. 저는 저희 집은 다 구원받은 사람들이 저밖에 없는데요. En mi familia solo yo nomás recibí la salvación. 저는 링컨에 와서 구원을 받게 되었습니다. Yo estaba estudiando un colegio Lincoln dentro de la iglesia, ahí yo recibí la salvación. 이사야 38장 17절을 보면 Isaías capítulo 38, el versículo 17. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라. 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 고덩이에 던지셨고 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. Libro de Isaías capítulo 38, el versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 저는 이 말씀을 통해 구원을 받았는데요. A través de ese versículo yo recibí la salvación. 구원을 받기 전에 제 삶은 지금과는 상상도 할 수 없을 정도로 우울하고 어두웠습니다. Antes de recibir la salvación, mi vida anterior, en verdad, aunque nunca podía imaginarme, estaba muy oscura y también tenía muchas aflicciones. 지금의 저를 보면 그런 생각을 할 수가 없겠죠. Usted mirando a mi rostro ahora, no, nunca va a pensar ustedes, no, como he pasado anterior. 그렇게 하나님께서 이곳에 볼리비아로 오라고 하셔서 이곳에 오게 되었습니다. Dios me trajo aquí a Bolivia, no, por eso yo pude llegar. 제가 앞으로 어떻게 여기서 지내게 될지는 모르겠지만 하나님께서 저에게 은혜를 베푸셔서 이곳에서 많은 것을 배우고 돌아가셨으면 좋겠습니다. Yo no sé muy bien más adelante qué va a pasar, ¿no? En mi vida, pero me gustaría que me enseñe, también me guíe, ¿no? Dios, mientras estando en Bolivia. 감사합니다. Muchas gracias. Invitar también a la misionera Ann Minjin. Por favor, puede pasar. Buenos días. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 안민지 단원입니다. Buenos días, me llamo An Minji. 민지. Mi nombre es Minji. 저는 이제 한국 강남교회에서 이곳으로 오게 되었는데요. Yo estaba congregando a la iglesia Gangnam en Corea capital Seúl. 저는 이제 태어났을 때부터 교회 안에서 이제 부모님들과 함께 교회 안에서 살아왔어요. Como desde mi nacimiento, por mi familia congregaba a nuestra iglesia. 태어났을 때부터 교회 안에서 살아왔다 보니까 하나님의 말씀을 되게 깊게 생각하는 마음이 많이 부족했어요. Desde mi nacimiento, conociendo nuestra iglesia, escuchando la palabra, me faltaba, ¿no? Como profundidad, pensar y escuchar la palabra de Dios. 제가 올해로 만 22살인데요. Este año mi edad, ¿no? Como 22 años tengo. 지금까지 살아오면서 한 번도 제 마음을 꺾고 하나님을 만난 경험이 없어요. En toda mi vida, doblando mi corazón, no podía encontrar la guía de Dios ni una vez. 그래서 이곳에 와서 하나님을 많이 경험하고자 이곳에 오게 되었는데요. Yo esperaba no encontrar no la guía de Dios aquí en Bolivia, por eso yo decidí venir a Bolivia. 어디 나라로 가야 할지 모르겠어서 이제 사무국에 가서 나라를 추천해 달라고 했었는데 yo estaba en Corea, no estaba decidido mi corazón a qué país voy a ir, por eso yo consulté a la oficina de IYF de Corea.
사모님께서 볼리비아가 좋다고 볼리비아를 추천해 주셨어요. Entonces aquí un encargado de IYF de Corea me recomendó, Bolivia es un país muy bueno, ahí me recomendó. 볼리비아에 온 지금 저는 너무 좋습니다. Estando aquí en Bolivia me siento muy feliz. 항상 밝은 mi소로 먼저 말 걸어주시고 맛있는 밥 많이 해주시고 그래서 감사합니다. Pido a ustedes, no, primeramente usted me se acerque un rostro no tan feliz, luego también me invite mucha comida aquí en Bolivia. 이곳에 오기까지 막 물질적인 부분으로 힘든 점이 많았는데요. Hasta que llegué aquí a Bolivia tenía muchas dificultades, ¿no? De parte de la economía. 하나님께서 가라고 하셨으니까 그 물질을 하나님께서 채워달라고 기도를 했었어요. Como Dios me está enviando a Bolivia, entonces la economía también Dios me va a cubrir. Así yo pedí a Dios. 감사하게도 제 마음과 다르게 하나님은 여러 가지 방면으로 물질들을 다 채워주셨습니다. Aunque yo esperaba mi manera, pero Dios por su manera, otra manera, y cubrió toda mi necesidad de mis pasajes. 저와 상관없이 이 볼리비아에 온 것처럼 이 볼리비아 안에서 생활할 때 하나님이 저와는 상관없이 복되게 일하실 것이 소망되어지고 감사합니다. Tengo mucha esperanza, ¿no? Como Dios me trajo aquí a Bolivia, como no mi manera, ¿verdad? No, entonces Dios va a guiar aquí en Bolivia, mi persona, tengo esa esperanza, también mucho agradecimiento tengo. 감사합니다. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Hemos escuchado los testimonios del programa de voluntarios de Gunius Corps. De verdad, ¿no? Este programa es un programa muy especial, donde muchos jóvenes experimentan el mundo de Dios, hermanos. Si entre los hermanos también desean, ¿no?, que los hijos puedan participar de este programa, les invitamos a que pasen por oficina y pidan toda la información necesaria. De Bolivia actualmente han salido alrededor de más de 40 jóvenes a diferentes partes del mundo como misioneros temporales, ¿sí? Cada joven tiene diferente testimonio y cómo Dios le ha ayudado a poder cumplir, ¿no?, este sueño, que era un sueño y que se haga realidad. Amén, hermanos. Vamos a orar por las misioneras temporales que nos van a acompañar durante un año. Ahora voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 349, Cuando estés triste, mira a Cristo, y el himno número 122, Toda mi alegría. Para estas 2 alabanzas quiero invitar también a todos los hermanos a que juntos alabemos al Señor. Amén, hermanos. Si en caso no trajeron su himnario, en la pantalla vamos a proyectar la letra de los 2 himnos. Por eso, hermanos, juntos, con un corazón alegre, vamos a alabar al Señor. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. Y una vez más quiero mostrarles el video promocional del CLF de Houston y de México. Quiero extenderles esta invitación para que todos juntos nos inscribamos y participemos. Amén, hermanos. En México va a iniciar del 28 al 31 de marzo. Houston del 1 al 4 de abril. Adelante con el video, por favor. Celebremos juntos la Pascua. Misión Buenas Nuevas extiende una invitación al retiro latinoamericano con el pastor Oxo Park. Se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo en la Universidad Justo Sierra 100 metros. Podrás disfrutar de las presentaciones del galardonado coro y orquesta Gracias. Para mayor información, contáctanos al teléfono o correo que aparece en pantalla. Ven y descubre la felicidad y el descanso en este retiro latinoamericano. Únete a este tiempo colmado de la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos.
Sí, muy buenos días a todos. Sí, vamos a ver, ¿no? Esta mañana el libro de Romanos. Esta mañana, hermanos, buscamos libro de Romanos capítulo 3. El libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 18, hermanos. Ya, el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentirosos. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta el versículo 18 hemos leído, hermano. Romanos capítulo 3. Esta mañana hemos leído, ¿no? Quisiera conversar poco, ¿no? De esta mañana. ¿Sí? Aquí leyendo sale los judíos, ¿no? Usted conoce los judíos, ¿no? Recibió mucha bendición, ¿verdad? De Dios. Ellos son pueblo de Dios. Luego, cuando nosotros no nos conocíamos nada de Dios, ni su palabra, pero judío ya recibió primero, ¿sí? La palabra de Dios, escogido de Dios. Entonces, Romanos capítulo 3 habla sobre ventaja, bendición de judíos, ventaja de judíos, que es mucho, era mucho. No hay pocos, recibieron mucha bendición de Dios, ventaja. Pero ¿por qué judíos recibieron maldiciones? Maldición. A través de ese versículo 3, ¿verdad? No queremos hablar pocos. Aquí versículo 1, vamos a leer versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O
¿De qué aprovecha la circuncisión? Pregunta, ¿verdad? ¿No? Los judíos. Usted conoce judíos, ¿verdad? ¿No? Recibió la bendición de Dios. Tiene mucha ventaja. ¿Qué tiene ventaja? Ya, versículo 2, vamos a ver. Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces ya Dios entregó era la palabra de Dios, ¿sí? Ese poder de Dios a judíos. Por eso ellos, ¿sí? Sabiendo la palabra de Dios, ellos viviendo en su vida, Dios bendice, guía era a través de la palabra de Dios. Sin saber cómo va a recibir la guía de Dios, hermanos. Entonces los judíos teniendo la palabra de Dios, Dios guiando a través de su palabra a los judíos, ¿verdad? ¿No? Entonces los gentiles, vamos a ver, los gentiles que ya no conoce a Dios, tampoco sabe la palabra de Dios. Entonces los gentiles, ¿qué guía? ¿Sí? A través de ¿qué guía eran los gentiles, hermanos? ¿Ya puede entender esa parte? ¿Gentiles? ¿Quiénes gentiles? A usted gentiles, ¿no? Si fuera de judío todos son gentiles. Entonces aquí bolivianos, soy coreano, ¿no? También somos gentiles. Entonces judíos primero recibió esa gracia, recibir, Dios entregó su palabra. Entonces ellos conociendo, escuchando, leyendo la palabra de Dios, a través de la palabra guía a los judíos. Una vida es recta, ordenada, limpia, perfecta, guiando sus vidas. Pero los gentiles, ¿qué vida llevaba, hermanos? ¿Qué guía entonces a los gentiles? ¿Qué cosa guiando a los gentiles? Vamos a ver, ¿no? Sí, aquí ya, Efesios sale, Efesios, hermanos, el libro de Efesios. Capítulo 2, de este versículo 2 voy a leer. Efesios capítulo 2, el versículo 2. Entonces los gentiles, ¿sí? ¿Qué vida llevaba? ¿Sí? En caso de los judíos, ellos tienen la palabra de Dios, Dios se entregó, ¿sí? A ellos. Entonces los judíos, a través de la palabra de Dios, lleva, ser guiado era la palabra de Dios. Por eso pueblo de Dios manifiesta la obra de Dios, Dios bendice. Pero en caso de los gentiles, ¿qué cosa guía a nosotros nuestra vida? Sin conocer a Dios ni la palabra de Dios, ¿no? Ya, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, era hablando según la Biblia, los gentiles que todavía no conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa guía nuestra vida? ¿Qué cosa es? Es Satanás y Satanás era. Satanás también cómo guía a nosotros desde el principio era. Ya miente, roba, adultera, toma, mata. Satanás jamás también guía nuestras vidas. Rabia, odia, pelea. Así no guía jamás. Satanás también astuto es. ¿En qué manera entonces él guiando era? Pone corriente era, corriente. Usted cuando vaya el río, ¿verdad? ¿No? Lleva corriente, todo lleva. Por eso en el río algo ya tira, eso lleva. ¿Qué quiere decir? En el río hay un corriente, ¿sí? La fuerza tiene, fuerza, lleva el corriente, ¿verdad? ¿No? Este mundo no es un río, pero un río muy grande, porque en ese mundo también pone, ¿qué pone? Corriente, corriente. ¿Qué quiere decir? La gente lleva, sus corazones roba, lleva, todo llevan, robando, para que ellos siga ese corriente de Satanás, deseo de Satanás. ¿Ya puede entender, hermano, esa parte? ¿Sí? Ya, versículo 3. Entonces Satanás en qué manera roba nuestro corazón para que siga detrás de él, versículo 3, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás eran. Si Dios nos explica, hermanos, usted tal vez le gusta este mundo, ese mundo tiene un deseo grande, porque ve, toda la persona sigue ese deseo, lo mismo era. Todo sigue ese deseo corriente de este mundo. Deseo de la carne, voluntad de la carne. Ya, deseo de la carne, ¿qué es, hermanos? Aunque no habla, usted ya sabe todo. ¿Qué deseo tiene? La voluntad de la carne, ¿qué es? ¿Han escuchado la voluntad de la carne? ¿Qué es la voluntad de la carne? Esa carne tiene propósito, voluntad, ¿sí, verdad? ¿No? ¿Qué es? Usted cuando tiene hambre, ¿qué desea? Eso. ¿Qué desea? Comer, eso. Luego, cuando ya come bien, ¿qué desea? Dormir, descansar. Eso dos. Descansaron muy bien, ¿qué desea? Rey David en el palacio era, Camaluja, palacio, descansando bien, comiendo bien, ¿qué hace? La tarde se levanta, que hay diversión, así busca. ¿Qué voy a disfrutar este mundo? Sube a la terraza, porque Israel, Jerusalén, 800 metros de altura era, poco más alto, otro todo bajos, como La Paz, ¿verdad? Aquí bajito. Entonces las mujeres, según la ley de Dios, las mujeres, según su regla, deben bañarse. Pero al techo sube, no hay techo, era la mayoría en aquel tiempo. Entonces la mujer, según su regla, mensualmente debe bañarse, según la ley de Israel. En el día no se puede, porque no hay techos. En la noche, David, ¿en qué hora subió al terraza? ¿En qué hora subió al terraza? ¿En el día? No, leyendo la Biblia. Tarde, noche se levantó. Luego, ¿qué hay diversión? Luego, ¿por qué sube arriba? Él sabe, se ve todo se ve. Arriba, ya, esa señorita bañándose, bonita. ¿Quién es? Besabe, hermanos. La voluntad de la carne, ¿qué es, hermanos? Sigue eso. Comer, descansar. Después, aunque no quiere decir usted, quiere disfrutar esa carne. Esa carne quiere disfrutar. La voluntad de la carne. Luego, los pensamientos de nosotros. Ese Satanás pone ese corriente. Poniendo ese corriente, toda la persona. Nadie. Todo sigue. Siguiendo ese corriente. Después, ¿qué hace? Satanás come. Comida, su comida. Destruye a nuestra vida. Es como Judas Iscariote. ¿Sí? Judas Iscariote, leyendo que dice, después de cenarse, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariote, él le gusta dinero. Claro, en ese lugar, ¿no? ¿Quién no le gusta dinero? ¿Quién no le gusta dinero? Todo le gusta, ¿verdad? ¿No? Levanten la mano, ¿le gusta dinero? Yo, a mí me gusta. Yo también. Más que ustedes, yo también. Ese Judas Iscariote también igual. Por eso diablo sabiendo esto metió era. ¿Te gusta Judá? Dinero, ¿verdad? ¿No? Sí, ya véndelo tu maestro. Vendiendo tú vas a ganar. Pero él también tiene conciencia, siendo su maestro, ¿cómo voy a vender? No, ese malo, ¿cómo voy a vender? Mi maestro es. Pero Satanás más astuto. Tú no conoces, él es hijo de Dios. Muchos milagros, poderoso. ¿Por qué los soldados no pueden vencer a Jesús? Jesús va a salir. No se preocupe. ¿Tiene razón o no tiene razón? Satanás así engaña igualito era. Roba, comete pecado. Nadie conoce. Así nomás mi corazón tapando, cubriendo. Nadie conoce. Disfrútense. Luego háganse según la voluntad de la carne. Tu boca nomás calla. Luego nadie sabe. Tú nomás sabes, nadie.
Satanás habla, no habla. Hacerá, así será. Luego recibe ese deseo de la carne. Luego, después, ¿qué hace? Tú hiciste eso, maldad, esa maldad, malos, pecados, inútil, no sirve. Luego tantas condenaciones llega en nuestra vida. En nuestra vida también ese Satanás condena o no condena. Condena. Él sigue. ¿Y por qué llegando a esa condena? Que no conoce la palabra de Dios. Si hubiera conocido la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios puede vencer. Pero lamentablemente mucha gente viene a la iglesia conociendo, escuchando la palabra, pero engañado, por engañado Satanás sufre, llora, luego tantas veces condena. Tú eres malo, pecador, no sirve, inútil, así viviendo usted es salvo. Engaña. En esta vez engañando, ¿cómo responde? Cierto, amén, cierto. Porque antes Satanás responde, amén, amén. Por eso ya Romanos capítulo 3 leyendo esta mañana, hermanos, judíos tiene ventaja, mucho, no es poco, hermanos, mucha ventaja tiene. Primero es, ellos tienen la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tener la palabra es grande, hermanos, porque puede recibir la guía de Dios. Luego Dios puede bendecir al pueblo de judíos. Pero los gentiles no tienen la palabra, no conocen la palabra de Dios. Entonces los gentiles, ¿quién guía a los gentiles, hermanos? Como hemos leído, ¿verdad? ¿No? Sí, Efesios. Satanás. Satanás guiando, ¿en qué manera guía? Como yo expliqué, roba, mata, así ya guía. ¿Cómo guía? A través de nuestros pensamientos, hermanos, la voluntad de la carne, deseo de nosotros, esos, tres cosas, deseo de nosotros. Satanás sabe exactamente, esa hermana le gusta, ¿qué le gusta? Dinero. Esa hermana le gusta, ¿qué le gusta? Guapo, chico le gusta, sabe. Ese fulano hermano, ¿qué le gusta? O no le gusta. Sí, a ese hermano, ¿quién le gusta? Satanás, ¿por qué no sabe? Todo sabe uno a uno. ¿Qué necesita? Deseo de la carne, voluntad de la carne. El último, hemos leído recién, ¿no? Efesios, tres cosas. Primero, deseo de la carne, voluntad de la carne. Último, nuestros pensamientos, hermanos. Por esas tres cosas, engañando, guía a nosotros. Luego condena, sufre, hace sufrir, llora. Luego quita la vida, destruye. Eso es Satanás hace, hermanos. Tres cosas todo hablando. Más que todo mete a través de nuestros pensamientos, hermanos. ¿Ya pueden entender, hermanos? Satanás como guía, aunque tres cosas, ¿verdad? ¿No? Pero por nuestros pensamientos. Porque cuando acepta, cree en mí, la mayoría todo acepta. ¿Qué acepta? Acepta ¿sí? Nuestro deseo, nuestros pensamientos. Por eso ya Dios guiándonos, pueblo de Israel, a través de la palabra de Dios. Pero Satanás a través de nuestro pensamiento guiando esas dos cosas, dos diferencias. ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a ordenar esta mañana, hermanos. Ya Dios guiando a nosotros, ¿en qué manera? A través de la palabra de Dios. Por eso conocer, luego leer, escuchar, muy importantes. Satanás, ¿qué manera está guiando a nosotros? A través de nuestros pensamientos, esa manera. Pero dos maneras muy diferentes. ¿sí? Guiando la palabra de Dios a nosotros, va a haber la bendición de Dios, la gracia de Dios. Pero nosotros siguiendo nuestros pensamientos, como el resultado y fracaso es la muerte, se habla. Ya Romanos capítulo 3, ¿no? un versículo leyendo, vamos a ver. Ya versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido
incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está hablando, algunos de ellos judíos, aunque ellos tienen la palabra, entonces Dios a través de su palabra quiere guiar, bendecir, ¿sí?, los judíos. Pero algunos de ellos incrédulos, ¿qué quiere decir incrédulos? No cree la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Desechando la palabra de Dios, menosprecia, luego más acepta sus pensamientos. Entonces, a través de su incredulidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Está preguntando, ¿verdad? ¿No? Aunque ellos recibieron la palabra de Dios, pero entre ellos incrédulos, no creen, rechazan, menosprecia la guía de Dios. Entonces, eso habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta, ¿puede nular, hermanos? ¿Puede nular? Si esa pregunta puede entender, hermanos, ¿puede nular la fidelidad de Dios? Nada que ver. Dios es Dios. Los judíos hombres. Aunque ellos recibieron la palabra de Dios, ellos, mientras siguiendo la palabra de Dios, va a guiar, bendecir a los judíos. Pero incrédulos, entre ellos algunos no creen, rechazan la palabra de Dios. Luego más sigue sus pensamientos, sus deseos. Eso habrá nular, dice, no puede nular, que Dios es Dios poderoso. El versículo, ya 4. Ya 4 todos juntos vamos a leer, hermanos. Ya encontraron todos, aquí está adelante, ¿sí? Tal vez no puede encontrar, aquí adelante. 1, 2 y 3. De ninguna manera antes bien sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado. De ninguna manera, como nosotros hablamos, de ninguna manera no podemos anular a la fidelidad de Dios. Dios es limpio, justo, luego y poderoso. Dios no falla, jamás, ¿verdad? Cierto, jamás falla. Aún Dios amaba, ¿verdad? ¿No? A los judíos, amando, dando mucha ventaja, dando la palabra de Dios, la bendición de Dios. Pero los judíos, entre ellos alguien incrédulo, incrédulo. Por alguno de los judíos entonces puede anular, ¿sí? ¿Cómo? Habrá hecho nula, ¿verdad? No, a la fidelidad no, en ninguna manera. Antes bien sea Dios, verás. Luego dice una palabra, ¿no? Y todo hombre mentiroso, dice. ¿Cómo está escrito, no? Para ser justificado en tus palabras. Ya aquí dice Dios, todo hombre mentiroso. ¿Qué le parece, hermanos? Esta mañana, ¿por qué pastor habla eso? Pastor quiere decir somos mentirosos, eso está hablando. Todo hombre mentiroso. En esta mañana, entre todos los hermanos, ¿quién es más fieles ante Dios, ante hermanos? ¿Quién es más fieles? Sí. ¿Quién es, recomiende, quién es más fieles según su ojo? Pastor Andrés. ¿O quién es más fiel? Como esta mañana, ¿sí? Alabando, coro Nueva Alegría. ¿Quién es más fiel, hermanos, ante sus ojos? A nadie está. Tal vez esta mañana usted considera, en nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, ese hermano más fiel, ese hermano buenos. Tal vez usted en su corazón ese tiene, pero ya luego vamos a ver en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia, ¿qué dice Dios mirando a nosotros? Versículo 4, de ninguna manera antes bien sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso era. Ante Dios,
todo mentiroso. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir? Somos dignos de entrar al infierno. Somos dignos de morir, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Pero entre hermanos nosotros comparamos. Ese hermano poco bueno, ese hermano muy feo, peor. Ese hermano no debería venir a nuestra iglesia. Luego alguien, ese hermano sucio era. Yo sé que su maldad, ¿cómo puede hablar así hipócritamente? No debería venir a la iglesia. Ese hermano tal vez considera. Ese hermano verdadero, salvos. Ese hermano hijo de Dios verdaderos, ya tiene bondad. Ese tiene mucha compasión, me ayuda, me presta dinero, me ayuda, me considera mucho. Ese hermano verdadero, tal vez en sus corazones tal vez considera estas cosas. Pero ese mañana ante Dios vamos a ver todo lo que ustedes nosotros pensamos, mirando las personas. Pero ¿cuál es la verdad? La palabra, hermanos. Dios esta mañana dice, todo hombre mentiroso. Usted es mentiroso, ¿verdad? O no quiere responder. Hermanos que atrás tal vez no escucha bien atrás. Los hermanos ahí atrás también. Esta mañana Dios dice a ustedes, no solamente a ustedes nomás, ¿no? A todos hombres, dice, todo hombre. Pero considera, ¿sí? Esta palabra a mí, ¿verdad? ¿No? Tal vez algunos piensan, esa palabra para mi esposo, dice mi esposo. Porque justo hoy día no vino a la iglesia, así dice. Justo hoy día, porque esa palabra, ¿quién debe escuchar? Mi esposo debería escuchar, yo no. Yo soy suficiente ahora. Así considera. Ese maldito debe escuchar, esa maldición de Dios. Eso para él, dice él. Pero esta mañana, hermanos, ya consideramos. Todo dejando esto. Personal, ante Dios personalmente. Dios habla a cada uno de nosotros, que dice, aquí en lugar de todo, ¿no? Ahí ve, todo. Todo hombre aquí ponga, que ponga. Nombre, mi nombre es propio. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Ya poniendo su nombre, mi nombre es propio, luego vamos a leer, ¿no? Ya, 1, 2, 3, todo. Perdón, ya aquí nombre, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, y Andrés mentiroso, así está bien, ¿no? Así vamos a leer, ¿entendieron? Ya, 1, 2 y 3. ¿Por qué no leen, hermanos? No quieren ser mentirosos, no quieren leer. No me parece bien ese versículo. Solo ese versículo quitando quieren leer, ¿verdad? ¿No? De ninguna manera antes vienes, Dios verás cómo está escrito para que sea y justifique. Así quiere leer. Ese no quiere. ¿Sí? Si hay cuchillo, sí, cortando ahí nomás, sí quiere leer. Pero eso es la palabra de Dios esta mañana. Tal vez usted no sé cada uno cómo considera ustedes, cómo considera. Pero ante Dios esta mañana, si puede escuchar, Dios está hablando a mí. Todo hombre mentiroso, hermanos. Todo hombre mentiroso. Tal vez en esa mañana entre ustedes, un hermano más fiel, no comete pecado, bondadoso, respecta bien, considera bien, sonrisa pone, ayuda, necesidades. Aún habla bonito, lindo, suave, así. Ante Dios, ese hermano mentiroso. ¿Qué quiere decir? Todo hombre mentiroso, ¿qué quiere decir, hermanos? Digno de morir, era digno de morir. Tú eres digno de morir. Entrar al infierno. Ante Dios. Pero no considera así las personas. Aún yo hice, ¿sí?, algunas cosas malas. No soy muerto, no soy digno de muerto. No soy digno de recibir ese tratamiento. Pero hermano, esta mañana Dios habla. Si ustedes mentiroso es digno, es digno. ¿Qué dignos? Muertes. Digno de recibir. ¿Cómo? Mucha vergüenza. Libro de San Juan capítulo 8, imagínense. Una mujer adúltera cometió pecado. Todo pueblo se acercaron. Luego habla, sucio. ¿Cómo puede hacer en nuestro pueblo esa suciedad? Piedra.
Luego sus ojos, ira, ira. Ese maldita tiene que salir de mis pueblos. Contagia los varones, mujeres que adulteren, tenga ese deseo. ¿Cómo puede hacer? Luego quería pegar, era matar las personas. Entonces ella recibiendo eso, ¿cómo responde? No, no solamente yo no me adultera, todo adultera, mira, ese señor también adulteró, esa mujer también adulteró. Así habló. Jamás. Ella agachándose, ni siquiera puede alzar su rostro. No se puede hablar, nada. Que ella considera, ¿qué considera? Soy digno de morir. La gente escupe, así. ¿Qué piensa? ¿Cómo puede escupir a mí? ¿No? Yo conozco usted tu vida también. Aunque usted no adulteró, cometió pecado, maldad. Y tal vez puede responder. Pero esa mujer adúltera, la gente así trata. ¿Qué responde? No se puede. ¿Por qué no se puede, hermanos? Es digno de recibir. Digno de recibir. Me arroja piedra, recibiré. Me escupe, yo recibiré. Me insulta, yo recibiré. Esta persona es digno de recibir, así considera. ¿Verdad, no, hermanos? Ahí es. Esta mañana, aunque esa palabra muy sencilla, todo hombre mentiroso. O esta mañana podemos pensar esa parte, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Ante Dios, ¿quién soy yo? Sí, nosotros también, todos nosotros mentirosos ante de Dios. Es digno de morir, digno de recibir, está hablando Dios. Ya luego pocos más abajo, poco más abajo. Versículo 9 voy a leer. Versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Entonces los judíos, ¿sí? Ellos están hablando, ¿verdad? ¿No? Somos nosotros mejores que ellos, está preguntando, ¿verdad? ¿No? Porque los judíos tienen la palabra de Dios. Ellos la ley de Dios tienen. Luego, ¿qué hace? Ellos ayunan, diezma, luego ofrenda, diezma, luego tiene la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero los gentiles no tienen la palabra. ¿Qué hace? Su deseo de la carne lleva, sus pensamientos lleva. Luego, ¿qué hace? Miente, roba lo que desea de la carne, ¿verdad? ¿No? Así viviendo, comete errores, pecados. Entonces, aquí está preguntando, entonces, ¿somos mejores que ellos? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, hermanos. No es mejor, ¿verdad? No, hermano, eso está hablando, ¿no? Pero antes consideraba a ellos, tenemos la palabra, tenemos la ley de Dios. Nosotros ayunamos, ¿sí? Luego ofrendamos a Dios. Luego mirando a los gentiles, ¿qué pensaba? Sucios, inmundos. No tienen la palabra, por eso comete pecado. Así vive ellos. Su vida sucia. Luego ellos se escupían. Vaya, no se acerca de mí. Sucios, sucios. Ellos consideraba esa manera. No quería que se acerque de mí, porque me contagia esas suciedades. Luego yo le rechazaba. Pero aquí la Biblia dice, somos mejores que ellos. Somos mejores que ellos. Hermano, esta mañana, usted no está juzgando a otro. Usted ni uno juzgando en su vida, hermanos. Si esta mañana, si hubiera juzgado, ¿por qué así vive? ¿Por qué vive así? ¿Por qué será? ¿Por qué así? Mejores piensa, soy mejor. Mejor era. No sabe la Biblia, encima de ellos, que ira va a caer, que juzgando para otras personas. No sabe, va a llegar a caer la ira de Dios.
hacia estas personas, dice. No solamente judíos habla, ¿verdad? ¿No? Somos mejores que ellos. La respuesta es, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Siendo judíos que tienen la palabra, tiene, ¿sí?, la palabra de Dios. También los gentiles que no tienen la palabra de Dios, lleva su deseo, sus pensamientos, arrastra, vive contra Dios. Aunque sea judíos, gentiles, bajo ¿dónde está? Bajo ¿dónde, hermanos? Pecado vive, bajo pecado. ¿Qué quiere decir? El pecado domina, hermanos. Pecado reina era estas personas. Luego pecado, ¿cómo domina? Congrega a la iglesia, ofrenda bien, lean bien la Biblia, Dios se le bendiga, ya suficiente. Ya ahora roba, ya ahora rabia, ya ahora comete pecados, disfrútense, deseo de la carne. Ese pecado luego domina era nuestra vida. Ya tiempo de descansar, tiempo de mostrar una gente bonita. Dios bendiga, hermosos. Luego ya basta ahora. Luego ahora vivir era tiempo de vivir con deseo de la carne. Disfruta cometiendo pecados. Se llama bajo del pecado. ¿Ya pueden entender, hermanos? Bajo del pecado, ¿qué quiere decir? ¿Quién domina su vida? ¿Quién domina, hermanos? Pecado domina, eso se llama bajo pecado, ¿sí? Pecado está arriba, me dirija, me guía. Un tiempo, una gente bonita, linda, parece cristianos, habla de su boca la palabra de Dios, en su mano lleva la Biblia, alaba al Señor. Ya basta, ya la hora de ahora. ¿Qué hora? Lleva el deseo de la carne, el pensamiento de nosotros. Ese pecado dirige, domina, bajo pecado. Ya, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. De este versículo 10 explica. ¿Hacia quién explica, sabe, hermanos? De este versículo 10. Judíos, gentiles, ¿verdad? ¿No? Y todos. Pero la Biblia especifica. De ese versículo 10 sale ese contenido. ¿Hacia quién está hablando? Dios quiere hablar. ¿Hacia quién? Que bajo del pecado vive. ¿Quién vive bajo del pecado? ¿No? Eso ya quiere explicar, hermano, ¿no? ¿Sí? Los que viven bajo pecado. ¿Sí? ¿Entiende, hermanos? Ya. Versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo. Porque pecado domina. ¿Entiende, hermanos? Pecado guía a esta persona. ¿Cómo puede llevar una vida recta, ordenada? Pecado domina, como hablamos. Aparentemente cristianos, aparentemente una persona respetuosa, bonita, suave, lindo, bonitos. Pero cuando el pecado domina, ¿qué sucede en su vida? Desastres, rabia, queja, murmura, juzga, matanza, comete pecado. Bastante suciedad, todo ya sale porque pecado domina su vida. Hacia Dios se está hablando, versículo 10, ¿verdad? No, por eso no hay justo, ni uno. Luego, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que no puede entender. No puede entender, si verdad no, ¿qué está haciendo? ¿Qué sucede en mi vida? No entiende. Versículo ya 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí desvía, dice, desvía, ¿verdad? ¿No? Desvía, inclina a un lado, ¿cierto, hermanos? Inclina. Inclinando tampoco se da cuenta.
Algunos cuando desvía, si ve sus maldades, pueden retornar, arrepentirse, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero desvían. No sabe cómo va a retornar. Cegado. Versículo ya 13. Creo que un versículo leyendo, creo que más grave palabra sale, ¿verdad? ¿No? Más grave palabra sale. Sí, un vehículo plomo, ¿sí? Un vehículo plomo puso en garaje de otra persona, por favor, ¿sí? Ahí puede estacionar a otro lado, sí, gracias. 13, ya aquí mire, aquí, ¿sí? Ya aquí, hermana va a estacionar bien, no se preocupe. Ya aquí mire bien, ya versículo 13, voy a leer. Ya sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Parece más peor, ¿verdad? ¿No? Que dice sepulcro. Pero ese sepulcro, ¿en dónde hay? En su boca hay. Cementerios es sucio, ¿verdad? ¿No? Hueles muy feos. Porque nadie va a pensar, si en mi boca es un sepulcro, no va a pensar. Pero hermano, esta mañana, ¿sí? Si está bajo pecado, ¿qué quiere decir bajo pecado? Que recibe mis pensamientos, hermanos, ahora mismo ustedes. Sigue viviendo la voluntad de la carne. Deseo de la carne, usted recibiendo está bajo pecado. Porque sabiendo la palabra de Dios, ¿qué vida lleva? Menosprecia la palabra de Dios. Luego acepta mis pensamientos. Hacia Dios está hablando. Alguien piensa, bajo pecado, físicamente, miente, roba, adultera. Dios es cierto. Pero más correcto es que acepta mis pensamientos. Mis pensamientos guía a mi persona. Está bajo pecado. Porque guía a esta persona. Domina. ¿Entiende, hermanos, esta parte? ¿Entendieron, verdad? ¿No? Sí. Hacia Dios está escrito estas palabras. Luego sepulcro abiertos y bocas. Luego versículo 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Entonces, todo lo que hace Dios, si sale como versículo de ese 10, 11, 12, 13, 14, 15, todo. Que finalmente pecado domina sus deseos de las carnes. Por eso un tiempo buena persona, un tiempo, alguien dura 1 hora, alguien dura 6 horas, alguien dura 1 hora, un día. Después el pecado domina de nuevo, ya sale ese versículo 10, 11, 12, 13, tantas suciedades. Ustedes cuando hace en su casa lavaplato, agua, ¿sí? Toda la agua suciedad bota una balde. Luego pasando el tiempo en un balde arriba, ¿qué agua nomás se ve? Agua limpio nomás se ve. Pero toda la suciedad ¿en dónde hay? Abajo. Igualito nosotros nuestra vida. Un tiempo buena forma de vivir. Habla bonito, lindos. Pero toda la suciedad ¿en dónde hay? Aquí adentro. ¿Cuándo sale? Con palito batiendo. Alguien me pincha. Chinito, coreano. Así me hace. No soy coreano. Chinito, no soy coreano. Chinito, no soy coreano. Igual en la iglesia. Hermana, arrepiéntese. Hermano, arrepiéntese. Orgulloso. Dios va a maldecir. Así, cámbiate. Pincha en la iglesia. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué así? ¿Qué hice mal? Luego así sale toda la suciedad que tiene. Pero aparentemente, ¿qué se ve? Bonito.
Aquí Dios dijo hacia ellos, versículo ya 18. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos. Esa gran maldad, hermanos. No hay temor. Que no considera a Dios. Dios que está escuchando. Dios está conmigo ahora. Menosprecia, no tiene temor. Luego lo que desea de la carne, la voluntad de la carne, hacer ante Dios, menospreciando. No hay temor, no va a pasar nada. Luego haces. Aquí versículo capítulo 3 esta mañana, a través del pecado de judíos habla, pecado de gentiles. Claro, eso explica Romanos capítulo 3. Pero hermano, esta mañana nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos la salvación. Entonces para los hermanos salvos, esa palabra no es esa palabra para los hermanos salvos, hermanos. Toda la palabra para nosotros, sea pecadores, sea justos, limpios, hermanos. Pensamos si esta mañana meditando, a través de Romanos capítulo 3, ¿qué quiere hablar hacia nosotros, hermanos? Aquí viviendo bajo del pecado, porque domina nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Los que confían en mí, los que aceptan mis pensamientos. Ahí finalmente ese pecado, Satanás dirigiendo, dominando. Esa vida va a llevar a nosotros, hermanos. Luego va a destruir, va a caer ira de Dios. Por eso la Biblia, Romanos capítulo 3, leyendo, ¿sí? La palabra que dice era arrepentirse, arrepentirse. De ahí arrepentirse, ¿sí? Ya vamos a buscar San Mateo, tal vez usted tiene versículo. San Mateo 1, voy a leer poco rápido, voy a leer. San Mateo capítulo 3. Ya 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Juan Bautista es, ¿sí? Él está gritando, hablando, que se arrepiente. Arrepiéntese, señores, hermanos, todos arrepiéntese, porque está cerca del cielo. Cerca del cielo, aquí usted se arrepiente, cambia su corazón, puede hallar la bendición de Dios. Está cerca, no es lejos, ¿verdad? ¿No? Por eso está pidiendo. ¿Qué está pidiendo el Juan Bautista, hermanos? Arrepentimiento está pidiendo. Entonces la gente viene, yo mentí, yo robé, pero no tanto soy digno de morir, porque todo el mundo ya comete pecado, compara entre personas. Ese fulano más peor que yo, si cuando entra al infierno, ese hombre debería entrar, yo no, entre personas. Pero el Juan Bautista ese tiempo hablando, arrepentíos, señores, señora, todos. Usted no se arrepiente, aunque está cerca del reino de los cielos, no podrá entrar. Va a caer, maldición de Dios está gritando. Entonces la gente escuchando la voz del Juan Bautista, chocaba a muchos, porque consideraba, ¿qué hice malo tanto yo? ¿Por qué está hablando que va a recibir la ira de Dios? Así chocaba a Dios. Yo estoy congregando a la iglesia, yo estoy sirviendo a la iglesia, ¿por qué tengo que arrepentirme? Luego ya algunos chocan. Entonces ahí escuchando se acercaron de Juan Bautista, recibieron el bautismo, ¿sí? Bautizo, recibieron. Pero aquí una parte vamos a ver el versículo ya 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces la mayoría, todos se acercaron escuchando la palabra de Juan Bautista. Luego, antes de recibir el bautismo, ¿qué hace, hermanos? Antes de recibir el bautizado, ¿qué hace? 6 sale, ¿no? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
aquí confesando sus pecados. Claro, sí, bíblicamente confesan, yo robé, mentí, cometí pecados, confesando. Pero aquí, ¿qué confesan, hermanos? Confesando sus pecados. Era pecado. ¿Qué es pecados, hermanos? ¿Cómo hablamos? ¿Quién está bajo del pecado? ¿Quién está bajo del pecado? Mintieron, adulteraron, ellos están bajo del pecado. Físicamente es cierto, pero si hablando nosotros, ¿verdad? No, ¿quién? Los que creen en sí mismos, aceptan mis pensamientos. Luego, deseo de la carne, ellos están bajo del pecado. Finalmente, el pecado domina, reina a ellos a través de sus deseos, sus pensamientos. Entonces, ¿qué debería confesar sus pecados, hermanos? Como un virus de resfriado entra al cuerpo, ¿verdad? ¿No? Entonces, por ese virus, síntomas sale. ¿Qué síntoma? Fiebre, mal estado. Eso sale. Pero no es esto virus verdadero. Adentro hay, ¿verdad? ¿No? Adentro. Síntoma. Iguales. Si los que viven bajo del pecado, que aceptan mis pensamientos confiando en mí, estoy bien. Por lo menos estoy viviendo así. Comparando a otros más peor. Yo sigo vivo así más o menos. Confía en sí mismos, acepta sus pensamientos hacia Dios. Entonces aquí leyendo, confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Yo acepté. ¿Qué aceptó? Mi persona, yo creí en mí. Luego yo he vivido según mi deseo, según mis pensamientos. Por eso mi resultado, ¿qué es? Desviado, garganta, sepulcro. Luego todo eso ya sale, ¿sí? En nuestra vida. Entonces las personas llegaban ante Juan Bautista, confesaba: Señor Juan Bautista, yo mentí, robé, ¿verdad? Pero mi verdadero pecado es yo confié en mí, menospreciando a la palabra de Dios. No tenía temor, yo confié en mí, yo pensaba que no va a suceder en mi vida, tranquilo. Yo pensaba que no va a tener ningún problema, viviendo según mi manera, mis pensamientos, confesando sus pecados. ¿Ya pueden entender, hermanos? Confesando, ellos recibieron el bautismo. Pero aquí versículo ya 7. Leyendo versículo 7 viene también. ¿Quién viene? Los fariseos. Los fariseos, ¿sí? Ellos, ¿quiénes los fariseos? Judíos, hermanos. Como hemos leído, ¿verdad? ¿No? Los judíos tienen mucha ventaja. Tienen la palabra de Dios, conocen. Entonces ellos también se acercan del Juan Bautista, pero diferente manera se acerca de Juan Bautista. La mayoría confesan sus pecados, luego sus maldades, luego recibiendo todos el bautizado, ¿no? Pero en caso de los fariseos, poco diferente, no poco, muy diferente. Ya, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venideras? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Ya cuando los fariseos se acercaron de Juan, Juan habló muy fuerte. ¿Cómo habló? Generación de víboras ustedes. ¿Sí? Generación de víboras, ¿qué quiere decir? Hijo de víboras hablando. Hijo de víboras, ¿qué quiere decir? Usted, fariseos, aparentemente enseña la palabra. Usted también tiene la palabra de Dios. Apariencia es hermanos cristianos, ¿sí? Fariseos, maestros de la palabra de Dios. Pero adentro, ¿cómo es? Víbora era, víbora. Adentro hay víboras. Daña a otra persona. Suncha, ¿sí? Perjudica, destruye a todos, hermanos. Por eso arrepentirse, fariseos, dice.
¿Cómo arrepentirse? Por eso haced fruto de. ¿Cómo puede arrepentirse, hermanos? Orando a Dios, confesando a Dios. Como aquí explica, ¿sí? ¿En qué manera puede arrepentirse? ¿Sí? Ya, versículo 8. Haced de esa manera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. ¿Qué es fruto digno de arrepentimientos? Aquí vamos a ver San Lucas, capítulo 18. El versículo 9. San Lucas capítulo 18, 9 voy a leer. Ya. Si no puede encontrar aquí, ¿no? Pueden ver adelante, ¿no? Más rápido, ¿sí? Va a buscar. Ya. San Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta y parábolas. Ya, esta palabra, ¿hacia quién está escrito, hermanos? ¿Hacia quién está escrito? Ya, léanse bien, hermano. ¿Hacia quién está escrito esta palabra? ¿Sí? Ya voy a leer una vez más. A unos que confiaban en sí mismo como justos. Así. No está hablando pecadores justos. Uno que confía en mí, soy mejor que otros. Así considera, porque soy como justo. Hacia todo lo que piensa esta mañana, esa manera, esa palabra, hacia Elio. Claro, para todos siempre la palabra, pero hacia uno que confía en mí, luego yo soy mejor, como justos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Sí. Luego versículo ya 10. 2 hombres subieron al templo al orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tal vez no puede entender quién confía en mí mismo como justo, por eso por 2 personas, una parábola, ¿sí? Como uno fariseo, otro publicano. En caso de este fariseo, ¿qué considera? Doy gracias a Dios, no soy igual que este publicano. Que yo doy 2 veces, yo ayuno 2 veces a la semana. Luego, 10 mantos. Luego él ora, ¿verdad? ¿No? Pero publicanos tampoco podía acercarse de Dios. Lejos, golpeando pecho, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿cómo ora a Dios? Soy pecador, soy digno. Siendo pecador, digno. ¿Qué digno es? Recibir toda la maldición de Dios, recibir toda la ira de Dios. Soy digno. Alguien me insulta, alguien me vergüenza, alguien me insulta, escupe, tampoco puedo decir soy digno de esta persona. Ese publicano, ese corazón tenía, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces parece que ese publicano tan malo es, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tipo de cometió, qué tipo de pecado ha hecho él? ¿Cómo puede tener ese corazón? Tan malo me parece. Pero comparando publicano, ¿qué cometió pecado, hermanos? ¿Qué cometió pecado publicano? Fariseos. Su pecado es ayunar 2 veces a la semana. Luego diezmar a Dios. Eso es pecado, hermanos.
es pecado. Pero Dios, ¿cómo da? ¿Sí? El último versículo, os digo que descendió a su casa justifica. Más cerca, últimamente habló ¿quién? Publicano. Más cerca. Él últimamente mencionó, primero fariseo, segundo publicano. Él recibió justificado. Tú eres justo. Tú eres digno de recibir la gracia de Dios. Entra al reino de los cielos. Pero aquellos otros, ¿quién hablando? Fariseos. ¿Fariseo qué recibe? Es maldición, es maldición. Fue desechado, rechazado de Dios, hermanos. Ya vamos a buscar el mismo libro, ¿no? San Lucas capítulo 11. El versículo 37. Ya voy a leer, hermanos. Ya San Lucas 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de los que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquellos. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salturaciones en las piezas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hacia fariseos está escrito la Biblia, hermanos, hacia la Biblia. Porque ya San Lucas capítulo 18 hablaban los que confían en sí mismos, que piensan, ¿no? Sí, estoy bien. Sí, confían. Entonces hay fariseos publicanos hablando. Aquí poco más detalle, ¿no? Detalladamente explica acerca de los fariseos. Fariseos que hace afuera, como sus vasos limpia, bonito. ¿A dónde limpia? Afuera. Pero adentro, llena de maldad, codicias, vicios y maldad. Ahí Jesucristo hablaba exactamente sus corazones. Va a caer ira, fariseos. Usted vive con ese corazón, va a caer. ¿Qué va a caer? Ira de Dios. Es digno de morir, fariseos, hermanos. Por eso ya la palabra de Dios hablando, ¿no? Arrepiéntese. ¿En qué manera arrepiéntese, hermanos? Habló, haced frutos dignos, ¿verdad? ¿No? Frutos dignos, ¿qué es? Árbol de manzanas, ¿qué fruto debe dar? Manzana. Árbol de banana, ¿qué debe dar? Pero árbol de manzana, ¿qué da? Banana da. No es digno de su fruto, ¿verdad? ¿No? Frutos dignos, ¿qué quiere decir? Adentro tenemos muchas maldicias, maldades, ahí. Porque eso no da sus frutos verdaderos, sucios, inmundos. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Sí, debería confesar verdaderos. Amén, hermanos. Dentro de nuestro corazón tengo esa maldad. Yo menospreciando a Dios, yo vivía confiando en mí, mis deseos, mis pensamientos,
yo he vivido menospreciando a Dios. Por eso ese deseo, pensamiento domina a nuestra vida. ¿Qué vida lleva? Por eso no hay justo día aún uno. Abiertas sepulcros. Mis piernas apresuran cometer pecado. Porque ese deseo de nosotros, pensamiento de nosotros, domina esas maneras. ¿Se puede entender, hermanos? Parece muy serio, hermanos. Bien serio, tal vez. Porque en ese corazón va a caer, dijo, la ira de Dios. Todas estas personas. Esta mañana, ¿sí? Dios dice, arrepentidos nosotros. Aunque no somos fariseos, ¿cierto, hermano? No somos fariseos. Pero igual que el mismo corazón de fariseo teniendo, viviendo, arrepentido, dice. No se arrepiente, pronto va a caer ira, hermanos. Va a destruir todos. Pero arrepentimos. ¿En qué manera? Dios, esta mañana yo confieso ante Dios. ¿Qué confesó? Yo menospreciando a Dios. Yo seguía mi deseo de la carne. Yo seguía mis pensamientos. Yo pensaba que estará bien. No va a pasar a nada. Estoy bien. Aunque a poco disfrutando, yo aceptando en mí. ¿Qué pasará? Porque todo el mundo vive así. ¿Qué diferencia conmigo? Todos va a caer maldición de Dios. Entonces, algunos quiere vivir de esa manera, disfrutando sus deseos. Pronto va a caer la ira de Dios, hermanos. Aquí dice, ¿cierto, hermano? Vamos a ver, ¿sí? Romanos capítulo 3. ¿no? Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De nuevo está hablando, los que están bajo la ley, los que están bajo del pecado, lo mismo, ¿sí? Entonces los que siguen confiando en sí mismos, recibiendo nuestros deseos de la carne, nuestros pensamientos, va a llegar la ira pronto. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos Dios? Yo escuchando la palabra esta mañana, igualito yo era, aunque no soy fariseo, pero yo vivía una palabra, como una parábola. Compara, ¿no? Hacia los fariseos. Afuera bonitos, ellos que desean, teniendo la palabra, enseñan la Biblia, ¿verdad? ¿No? Pero ellos, ¿qué vida lleva ellos? Como San Lucas capítulo 11 leyendo. Primera silla ellos, desea primera silla. Luego, toda la gente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ya creo que no. Ya aquí dice ya 11 Lucas, creo que rápido olvidamos. Ya 43, ¿no? 11:43. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Entonces los fariseos teniendo la palabra, ¿qué hace? ¿Por qué ellos dando la palabra, enseñando? Para primeras sillas, más altos lugares desea ellos. Luego, ¿qué desea? La gente que me respete, me reconozca a mí, no Dios, a mí. Yo hice bien, yo predico bien, yo. Los fariseos a través de la palabra de Dios, ellos ¿qué hacen? Usa su deseo de la carne. Y primera silla ama a ellos. Primera silla, ¿dónde está? Abajo, altos. Alto. ¿Sí? Luego la gente que respete, salude a mí. En vez de levantar el Señor es Cristo, fariseos quiere recibir eso. Por eso dijo Jesucristo, que dice a los fariseos, hipócrita, afuera bonito habla,
pero adentro es ya 44, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima de lo no lo saben. Por eso una palabra, ¿sí? Como sepulcro plano, dice. ¿Sí? Sepulcro planos. Entonces afuera que sale, flores, pasto, es hermoso, encima de este lugar camina. Pero abajo, gusanos podridos. Ahí es toda la suciedad, ahí explica. Los que confían en nosotros mismos, así andan. Por eso esta mañana dijo, sí, viviendo en este corazón, sí, bajo pecado, domina ese pecado a través de nuestros deseos, pensamientos. Sí, arrepentidos, dice, arrepentidos. No se arrepientes para caer las iras, pero ¿en qué manera? ¿No? Nosotros no arrepentimos. Dios, soy esta persona esta mañana. Dios, soy esta persona. Yo pensé que estará bien. Yo pensé que así viene a la iglesia, participa en eventos, luego así congrega, sirviendo, estará bien. Pero escuchando, sigue viviendo según mi deseo de la carne, mis pensamientos, soy digno de recibir esa ira. Dios, confesamos nosotros ante Dios, soy este hombre, soy digno de recibir esa ira de Dios. Tenga misericordia, Dios, ¿verdad? ¿No? Como las personas que acercaban de Juan Bautista, confesando sus pecados. Soy digno de morir, Dios, ¿verdad? Estas personas, por favor, tenga misericordia. Amén, hermanos. Ya luego, Romanos capítulo 3, versículo ya 21. 21. Pero ahora, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora era ahora. Anterior, ¿cómo vivía nosotros? Bajo pecado. ¿Qué quiere decir bajo pecado? Confiando en mí, yo aceptaba deseo de mi carne, mis pensamientos. Seguía. Siguiendo, luego también ve, ¿verdad? ¿No? Otra vez cometiendo errores. Pero otra vez nosotros, otra vez confiando, estará bien, otra vez seguía. Una vida, ¿sí? Sigue, repite. Aún el pecado domina, pero ¿qué pensamos? No voy a vivir así, luego otra vez, ¿verdad? No, otra vez confía en mí, no voy a vivir esa vida más. Luego, otra vez intenta, otra vez. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? ¿No? Que esta persona confía, sigue. Por eso llega la ira. Pero ahora, dice ahora. ¿La Biblia qué dice? Ahora. Sigue esa vida llevando. Luego, en verdad, ¿sí? Yo soy digno de estas personas. Entonces, ahora, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Aparte de la ley, aparte de esa manera, Dios preparó la justicia de Dios. La justicia de Dios es por medio de la fe de Jesucristo. Creyendo en Jesucristo podemos recibir la justicia de Dios. Podemos entrar al reino de los cielos. Esto está hablando. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermanos. Amén. Porque no hay diferencia. Aún como hemos vivido, como ha vivido antes, sea publicano, sea ramera, sea fariseos, sea judíos, sea gentiles. Anteriormente, como hemos vivido, pero ahora, todo lo que creen en Cristo recibirá la justicia de Dios. Amén, hermanos. No hay diferencia.
Solo está hablando creer en Jesucristo. Amén, hermanos. Ya eso. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo hablamos? Bajo pecados. Nosotros otra vez confiando, otra vez intentando, ¿no? Pero otra vez fallas, otra vez equivoca, otra vez comete pecados. Esa vida llevamos, porque nosotros no sabía, confiando en mí, eso es maldad. Confiando en mí, aceptando mis pensamientos, ese gran pecado, maldad. No sabíamos. Pero como a través de la palabra, de escuchando, ¿verdad? No, por esta razón. Sigue confiando yo, aceptando mis deseos, mis pensamientos, esa gran maldad. Mientras así viviendo, jamás puede salir. Sigue va a vivir, ¿sí? Como Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Gargantas, sepulcros, apresura, ¿sí? Cometer pecados. Tampoco tiene miedo de Dios. Ahí va a caer ira de Dios. Pero ahora, dice ahora arrepintiéndonos, Dios, yo he vivido así. Soy digno de recibir maldición de Dios, pero tenga misericordia. Yo voy a arrepentirme. No voy a vivir más confiando en mí. Yo desecharé mis pensamientos. Escucharé la palabra de Dios. ¿Verdad, hermano? ¿No? Por eso versículo 23, que es todos pecaron. Por eso están destituidos de la gloria de Dios. Ellos bajo pecado que sigue. Pero 24, ahora, desde ahora, ¿verdad? ¿No? Creyendo en Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos, habla. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús era. Pero ahora, despojando ya ahora, desde ahora, despoja, no voy a confiar más en mí, no voy a recibir más mi deseo, mis pensamientos. Yo escucharé, yo creeré en la palabra de Dios, en Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Entonces recibirá la bendición. Amén, hermanos. Por eso versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente, que no hicimos nada, solo nosotros hablaríamos, vergüenza es. Por eso gratuitamente, no hicimos nada, por su gracia, por amor de Dios, nosotros recibimos la salvación. Limpios, justos, así dice, amén, hermano, ¿no? ¿Usted también cree en Cristo, hermanos? Sí, teniendo la fe de Cristo, éramos sucios, vivimos de esa manera, soy digno de morir, reconozco Dios, pero esta mañana, tenga misericordia, Dios, por favor. Entonces Dios preparó para estas personas la justicia de Dios. Esta justicia de Dios gratis, hermanos, a través de la fe de Cristo Jesús. Jesús limpió mis pecados. Jesús perdonó mis todos pecados. Por la fe cree. Va a dar, dice, la justicia de Dios. Luego entra, ¿a dónde entrar? El reino de los cielos. Amén, hermanos. Aleluya, amén. Amén, ¿verdad? ¿No? Sí, esa recibimos la salvación. Pero hasta ahí, muy importante. Hasta aquí nosotros igualito, misma manera, recibimos la salvación. Yo también reconocí, soy digno de morir. Suciamente vivimos. No solamente físicamente mentimos, robamos, borrachos, no. Eso también, pero mi corazón más importante. Menospreciando a la guía de Dios, yo más confiaba en mí. Aceptaba, sigue mi deseo, mis pensamientos. De ahí, arrepintiéndonos. Ahora, yo quiero recibir la palabra de Dios. La palabra dice, a través de la fe de Cristo recibirá la justicia de Dios. Amén. Yo creeré. Jesucristo murió por mi pecado. Esa palabra de Dios yo recibiré. Yo creeré. Dios me dio la justicia de Dios. Amén. Aleluya. Así yo también recibí la salvación. Ahora soy también limpios, justos. Puedo entrar al reino de los cielos. Ya después de recibir la salvación, versículo 27, 26,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús será. No solamente justo, ¿sí? El Señor. ¿Quién? Todo lo que cree tiene la fe de Cristo, ¿verdad? ¿No? La fe de Cristo, ¿qué es? Jesucristo me limpió. Jesucristo cuando murió en la cruz perdonó mis pecados todos. Esa fe tiene. Toda la persona que cree en esa fe de Cristo recibirá, ¿sí? Justificado era. Eso está escrito, ¿verdad? ¿No? Cualquier persona. 27 es, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia, hermano? Dice. ¿Cuándo usted recibió la salvación? Entonces, ¿dónde hay la jactancia? Dice. ¿Usted algo hicieron para recibir esta salvación? Esta justicia de Dios. Nadie, ¿sí? No hicimos nada. Pero ¿dónde hay la jactancia? No podemos jactar nosotros, ¿verdad? No podemos enaltecer. Si hablaría la salvación de Cristo, solo se queda, ¿qué se queda en nosotros? Vergüenza, era vergüenza. ¿Qué vida llevaba nosotros tan sucia? A través de la salvación de Cristo, exalta era. ¿Qué es? Nuestra vida anterior, ¿qué vida llevaba? En esa vida rescató, luego nos dio esta salvación tan grande, hermanos. Por eso la Biblia dice, ¿dónde está la jactancia, hermanos, de su salvación? ¿Hay jactancia? No, dice, no. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que no por obra, porque nosotros no hicimos nada. Nuestra obra es solamente Romanos capítulo 3, versículo 10 abajo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En nuestra obra, eso. Entonces, ¿cómo podemos jactar, hermanos? ¿Cómo ante otras personas? ¿Cómo podemos menospreciar a otros? ¿Cómo podemos juzgar a otras hermanos, otras personas? La Biblia dice, esta salvación que recibimos por la obra del Señor Jesucristo era. Nosotros no hicimos nada, gratis recibimos. Después de recibir, entender esta salvación, muchos equivocan. Soy cristianos, soy limpios, soy salvos, no tengo pecado era. Desde ahí, fuera que yo hice algo era, fuera que yo hice algo, por eso yo he sido limpios, justos, luego salvos, luego con este corazón, de nuevo, ¿qué nuevo? De nuevo confía. ¿Qué confía? De nuevo confía en mí. Luego lleva su propia vida, lleva. La mayoría, muchos hermanos cristianos, su propia vida lleva. ¿Qué dice? Satanás engañó. Tú eres salvo, no tiene condenación, puede entrar al reino de los cielos. Vívelo como quiera, según su deseo. Lo que tú piensas, vívelo. No va a pasar nada, así piensa. Hermano, arrepentíos, dice esta mañana. No va a pasar nada. ¿Qué no va a pasar, hermanos? La Biblia dice, va a caer. Aún salvos, aún limpios, lleva según su propio pensamiento. Sigue viviendo deseo de la carne. ¿Por qué no va a pasar nada, hermanos? ¿Por qué tranquilo, hermanos? La Biblia dice, hermanos, de ahí tiene que arrepentirse, de confiar. Aquí los seminaristas ingresan, después de recibir la salvación, mucho agradecimiento. Quiere servir, echar toda la vida para el Señor. Ingresando al seminario. Después, atentamente escucha la palabra. Pero ¿cómo escucha? ¿Cómo escucha la palabra? A través de la palabra de Dios. Quiere enseñar a otros. Quiere enseñar a otros. Luego,
soy mejor que otros, así, porque soy salvos, no tengo pecado. Yo recibí la gracia de Dios, juzgando, menospreciando. Luego no escucha, sordo. Ahí vive, hermanos. Aquí los hermanos salvos, primeramente recibimos la gracia de Dios, nosotros, ¿verdad, hermanos? Dios, ¿por qué dio la palabra a nosotros? Igualito, ¿por qué Dios escogió pueblo de Israel, judíos, entregando tantas bendiciones hasta la palabra de Dios? A través de judíos quería salvar toda la persona, transmitir ese amor del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Eso es cierto. Pero judíos enaltecieron a Dios. Somos judíos, somos pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Luego, ¿qué hace? Juzga, menosprecia. Luego, lo que está haciendo ellos, cegados. Ahí recibió la ira de Dios. Después de recibir la salvación, hermanos, nosotros también. Dios primeramente nos dio la salvación, estas cosas. Que Dios quiere bendecir a ustedes, a nosotros, usar grandemente. A través de los hermanos ustedes, llevando ese evangelio. Mucha gente salvando. Amén, hermanos. Amén, esta mañana. De este corazón arrepentimos, de este corazón recibimos la salvación. Gracias. Yo puedo entrar al reino de los cielos. Entonces ahora, confiando en mí, viviré según mi deseo de la carne. Según mis pensamientos yo viviré. Dedica, ¿sí? Menospreciando la guía de Dios. Ya, un versículo leyendo ya terminamos, ¿no? Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 7, el versículo 9 voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 7, 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. A través de 4 leprosos. Dios ha dado la vida abundantemente, comidas, oros, platos, todos en el campamento de sirios. Primeramente los 4 leprosos deberían morir, inútil, más feos, pero Dios cubrió por sus gracias abundantemente las vidas, comidas, platas, vestidos, todos. Pero los 4 leprosos sigue comiendo, sigue ahorrando plata, dinero, vestidos. Un día de repente llegó: si no estamos bien, lo que estamos haciendo, nosotros comimos, nosotros vestimos, nosotros tenemos, pero otro que está dentro de la Samaria está muriéndose. No está bien hasta el amanecer, esperando, va a caer. La maldad hacia nosotros. Ahí se arrepintió. Desde ahí, dejando lo que hace, ellos se fueron. Vamos. Luego comenzó a hablar, gritar buenas nuevas. Jesucristo, cómo murió por nuestros pecados. Mientras viviendo este evangelio, Jesucristo sí va a cubrir, va a bendecir. Luego ellos comenzó a dar buenas nuevas. Su resultado es completamente todo Samaria recibieron la salvación. Completamente. Amén, hermanos. Ya de ahí nosotros también, hermanos. Ya basta. Basta aquí. Hasta aquí. Ciudad La Paz es enorme, grande, hermano. Tantas personas mueren por condenaciones, sufrimientos, pecados. Y nosotros abrimos nuestra boca. Luego predicando, llevando ese evangelio,
completamente aquí La Paz, Bolivia, ¿va a recibir o no va a recibir la salvación? ¿Va a recibir la salvación? Esa obra Dios quiere trabajar con ustedes, con nosotros. Ya levantamos, hermanos, levantándonos, vamos, adelantamos, ¿no? Todos los hermanos vivimos para el Evangelio. Dios va a bendecir a sus vidas. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos a través de los judíos, también los fariseos. Aunque judío tiene mucha ventaja, tiene la palabra de Dios, la gracia de Dios. Los gentiles no conocen la palabra y los viven según su deseo, según sus pensamientos. Pero entre dos no hay diferencia, dice, que todos dos confiando en sí mismos, viviendo según su deseo, según sus pensamientos, menospreciando a Dios, a la palabra de Dios, caerán la ira de Dios. Esta mañana nosotros también hemos vivido ahí en nuestro corazón llena de maldad, confiando en mí mismos. Luego, sí, aprovechando deseo de la carne. Dios Padre, de ese corazón arrepentimos. No queremos vivir más esa vida tan sucia, inmunda. Tenga misericordia de nosotros. Desde ahora, creyendo en la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, viviremos para el Señor, para el Evangelio. Hasta ahora, dando la salvación, Dios nos permitió todas las necesidades, buena salud, nuestra familia, todas las cosas necesita, Dios nos cubrió. Desde ahora, es el Evangelio, ese amor del Señor Cristo. Llevaremos toda la ciudad de La Paz, Altos, toda parte de Bolivia. Entonces, como los que están dentro de Samaria recibieron la vida, la salvación, todo Bolivia recibirán la vida, la salvación a través de los hermanos que están en ese lugar. Bendice a todos los hermanos. Gracias, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, anuncio, hermanos, anuncio. Sí, ofrenda decidida, ¿no? Nosotros estamos comprando un nuevo lugar, ese lugar, ¿verdad? ¿No? Tantos años estamos buscando desde antes, desde Pastor Gregorio, Pastor William, hasta ahora. Entonces Dios nos mostró buenos lugares amplios. Necesitamos todos los hermanos juntos, uniéndonos y orando, podemos comprar. Por eso pido, hermanos, ni uno hermanos escapen esa gran obra del Evangelio, participando todos. Entonces rápido podemos avanzar, comprar. Aquí son bastantes. ¿Sí? Uniendo, nosotros compraremos, avanzamos. Luego en nuevo lugar, nuestra familia, más invitados, mejor ambientes, mejor lugares, queremos predicar, llevar este Evangelio. Dios no tantos también desea, Dios va a abrir, ayudar a nosotros. Luego también tenemos 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces los hermanos también desean servir el resto de mi vida como Dios me ha dado esta salvación tan grande. Desde ahora no voy a vivir según mi deseo. Luego yo viviré para el Señor. Si tiene deseo de servir el Evangelio, puede inscribirse. Toda la información en la oficina, ¿no? Tenemos. Ahí puede inscribirse. Desde el día 20 al 23 de marzo. Entonces pronto, ¿no? El 20 va a llegar el apóstol, Pastor Jong-un Choi de Corea. Entonces realizamos, ¿no? Seminarios bíblicos, graduaciones en régimen penitenciario, hasta inauguraciones, diferentes eventos. Luego mucha gente van a escuchar. Entonces el apóstol un día, el 20, estando en Santa Cruz. Luego mi persona viajará el 19, ¿no? Para recibir, acompañar. Luego 21, junto. ¿Sí? Vendremos aquí a La Paz, por eso el expositor estará en La Paz 21,
Luego 21 en la noche tenemos gran seminario bíblico en centro y una iglesia internacional, desafío. Sí, anteriormente era teatro, dice. Una noche prestamos ese lugar. Y grande, más de 1000 personas pueden entrar, grande. Entonces, no se preocupe, todo invite. ¿Sí? Su familia, también sus hijos, conocidos, todos que escuchen el evangelio tan importante. Por eso 21 de la noche, gran seminario bíblico en la Iglesia Internacional Desafíos, en el centro, bien ubicada. Luego el día 22, inauguración en la cárcel San Pedro de teología. Estamos dando la palabra de Dios, el evangelio, todo Bolivia. Entonces en San Pedro va a realizar inauguración. Luego el apóstol va a retornar, misma noche va a retornar, pido oraciones. Luego también se ofrenda, ¿no? Para especial, ¿no? Todos los hermanos, esa visita de Pastor Jong-un Choi, quiere participar, yo también por mi ofrenda quiero que use el evangelio, la obra del evangelio. Entonces ahí puede estar atrás a Foley especificando, ¿verdad? ¿No? Para visita de Pastor Jong-un Choi. Yo quiero ofrendar, ahí podemos usar esos eventos. Luego evangelismo, ¿no? América Latina con Pastor Ospak en México, ¿no? Primero CLF México, retiro Latinoamérica en México, 29 al 30 de marzo. Sí, como hemos visto, ¿no? Y el video documental, ¿no? Mirando a alguien se ríe, ¿verdad? ¿No? Muy divertido ahí. Luego podemos escuchar, ¿no? La palabra de Dios. Entonces los hermanos pueden inscribirse. Terminando 31 de marzo, también va a empezar con Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos, Houston, ¿no? En la ciudad de Houston, 1 al 4. Estando en Houston va a realizar CLF con Pastor Ospak. Ahí podemos invitar, ¿no? Los pastores, líderes, todos los hermanos. Luego también, terminando desde el día 5 de abril y moviendo a otra ciudad, Miami. En Miami va a pasar hasta 8 de abril. Luego 9 de abril va a retornar. Aquí poco más de 10 hermanos se inscribieron. Por la gracia de Dios, ¿no? Recibieron la visa, todos recibieron la visa de Estados Unidos. Entonces los hermanos también, sí, aunque no hay tiempo, ¿no? Por la fe puede intentar, ¿no? Si Dios va a ayudar. Luego también el domingo 24 de marzo, domingo es. El día 23, sábado, el censo, ¿verdad? No puede salir. Todo va a estar en la casa, ¿no? Nadie. Pero el día 24 normal, ¿verdad? ¿No? Domingos. Por eso el día 24 queremos hacer el día de padre, ¿no? Festejando los padres, el día de padre. El día 24, el domingo queremos hacer la tarde, 3 de la tarde. Entonces aquí todos los hermanos invitamos, ¿no? Los padres, vecinos, todos. Una manera de escuchar también la palabra de Dios. Luego convocamos, ¿no? También formar grupo musical juvenil. Entonces hermano Alan, ¿no? Es encargado, los hermanos desean aprender o formar grupo juvenil. En todas las presentaciones de IYF queremos viajar, presentar juntos. Entonces pueden inscribirse, ¿sí? Ahí Dios va a trabajar grandemente. Y hoy en la noche, en la tarde, tenemos culto de la tarde, 3 de la tarde aquí. Entonces ahora los ministros de diferentes ciudades llegaron, preparar juntos la visita de pastor. Entonces aprovechamos, ¿no? Pastor Antonio de la iglesia de Cochabamba, culto de la tarde va a compartir. Entonces 3 de la tarde los hermanos invitando, podemos participar. Luego también ya salió el volante, ¿no? La visita de Pastor Choi, ¿no? Acerca del seminario bíblico, una noche 21, y salió volante. Entonces terminando todos los guías de zonas. Actualmente 29 zonas tenemos, hermanos. Entonces, todos los guías, por favor, ¿no? Sus guías o sus miembros coordinando cuando antes de salir afuera, entrada. Aquí va a estar Rodrigo, va a estar Rubén, está repartiendo volantes. No mucho va a llevar porque no hicimos, ¿no? Muchos, poco va a llevar. Cada zona puede invitar a su familia, todos. ¿Está bien todos, hermanos? Sí.
Hasta aquí, todo terminamos ahora. Reunión grupal, hermano, ¿no? En la reunión, perdón, sí, hoy día primeras llegaron en nuestra iglesia, en nuestro culto. Justo hoy día llegamos, ¿no? Sobre arrepentimiento llegaron. Ya primera vez llegaron a esta. Primera vez en nuestra iglesia cultos. ¿Está? Ok, sí. Puede levantarse de pie, ¿sí? Ya, por favor, ya. Ya, aplausos, ¿sí? Ya, gracias, ¿sí? Sí, gracias, ¿sí? Entonces los hermanos saluden. Ahí también otros, ¿sí? También muchas gracias por venir, ¿sí? Muchas gracias. Sí, terminando, no regrese rápido, por favor, ¿no? Aquí hay banquetes, espera, banquetes. Pues ahí, cualquier cosa, consultando, comuniones, ahí quiero que entienda esta salvación tan importante. Primer piso, hay aula del Evangelio, terminando todo.